Bueno, dice aquí que le dan este mensaje a Elí. Elí es un sacerdote, un auténtico sacerdote, auténtico, no imitación, auténtico. Dios lo había puesto, Dios lo había llamado. Dice el versículo 27 que ese hombre de Dios le dijo a Elí: así dice el Señor, no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa de Faraón. Dice, no los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso. Elí es un sacerdote auténtico, es un sacerdote verdadero, es un sacerdote que Dios llamó, es un sacerdote que Dios escogió, es un sacerdote que la palabra de Dios estaba en su boca. Cuando Ana viene al templo, a la tienda de reunión, a rogar a Dios por un hijo, Elí la toma por borracha, y le dice, digiere tu vino ya, que se te baje la borrachera. Y ella dijo, no, mi señor, no tomes a tu sierva por una mujer ebria, sino que con angustia de mi corazón he derramado mi corazón delante del Señor. Y entonces Elí la bendice y le dice, bueno, que Dios, el Dios de Israel, te conceda la petición que tú le has pedido. Y Dios le concede la petición a Ana porque Elí es un sacerdote verdadero. Repito, no es un sacerdote imitación. Es alguien que realmente Dios lo escogió y Dios lo puso. Pero cuando Dios nos pone y cuando Dios nos escoge, porque todos nosotros fuimos escogidos del mundo, Dios eligió revelarse a nosotros. Cuando Dios escoge, nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios, una responsabilidad de honrarlo, una responsabilidad de ponerlo en primer lugar, una responsabilidad de que Él sea el que tome el control de nuestras vidas, porque Él tiene buenas cosas para nosotros. Dios tiene bendición abundante para nuestra vida. Hay bendiciones que se pueden, voy a decir de esta manera, quizás se pueden comprar con dinero en la tierra, pero hay bendiciones que no se pueden comprar con dinero en la tierra. Y entonces Elí, que es un sacerdote auténtico llamado por el Señor, dice que le dice el versículo 28, no los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí. Ese efod representaba la comunión con Dios. Es decir, que cuando alguien quería consultar a Dios, tenían que traer ese efod. Ese efod era algo como un cinto, como un cinturón. Pero ese representaba la comunión con Dios. Por eso cuando querían consultar a Dios, decían, traigan el efod. Por ejemplo, cuando Saúl mira que la guerra se está perdiendo y quiere saber cuál es la resolución de Dios acerca de esa guerra, dice, tráiganme el efod. Igual lo hizo David cuando atacaban a una ciudad llamada Keila. Dice que él le preguntó al Señor, Señor, me atacaré, defenderé a Keila, pero la manera que lo hizo es trayendo el efod. Y a Elí lo escogieron para que llevara el efod delante del Señor para subir a su altar para quemar incienso. Y le dice, ¿no di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel? Es decir, que cuando Dios nos llama a servirle, a buscarle, a bendecirle, Dios se encarga de que nos vaya bien. Dios se encarga de que nos vaya bien. Y vamos a estar bendecidos. Y vamos a estar edificados. Y Dios es el que suple, Dios es el que mueve su mano. Y hay milagros maravillosos, hermanos, a favor de los siervos de Dios. Hay milagros donde se puede mirar la provisión de Dios, una provisión tan grande que a veces levanta envidia entre los demás. Pero nuestro secreto no es nuestra sabiduría. Nuestro secreto no es nuestro arduo trabajo. Nuestro secreto es la disposición que tenemos para servirle a Dios con todo el corazón. Y Dios es el que bendice abundantemente. Y entonces le dice, no los escogí para darles a ustedes las ofrendas, para proveerles abundantemente. Y dice el versículo 29, le hace un reclamo, fíjese. ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada?
Y dice, y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Y entonces hay un reclamo de Dios. Si alguien es justo, es Dios. Si alguien sabe cuándo reclamar, es Dios. Nosotros a veces reclamamos y a veces no tenemos la razón. El marido le reclama a la esposa, ¿por qué no me atiendes mejor? La esposa le reclama al marido, pero tú también, ¿por qué no cumples con esto? Y ese es cuento de nunca acabar. Y muchos de nuestros reclamos son injustos, porque no estamos conscientes de toda la verdad delante de Dios y de cómo deberíamos de ser y cómo deberíamos de corresponder. Pero cuando Dios, el Dios que lo sabe todo, el Dios que para Él no hay nada imposible, el Dios para el cual no hay nada escondido, y Él es el que dice, ¿por qué pisoteas mis sacrificios y mi ofrenda? Nosotros le servimos a Dios. Nosotros tenemos un privilegio en la iglesia, privilegio en su reino, sea cual sea. Lavar baños es un privilegio. Y ese privilegio, Dios quiere que lo hagamos con excelencia. Cuando tú haces un buen trabajo para Dios, el que mira es Dios. Él es el Señor. A veces vengo entre semana y hay algunos hermanos que vienen, yo creo, el lunes o no sé qué día vienen a hacer el aseo. Pero yo cuando entro me doy cuenta porque está limpio, huele bonito, hermano. Se ve que lo hicieron con dedicación, es decir, que esperaron a que no hubiera culto, pues, y vinieron después. Pero, ¿quién mira ese trabajo? Solo Dios, porque no hay nadie. Solo Dios, solamente la persona que viene a hacer el aseo y que quiere hacer lo mejor para el Señor. Y es que es Dios el que mira nuestro servicio delante del Señor, es Dios el que mira nuestro corazón. Y entonces dice ahí, ¿por qué pisoteas mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado? Es decir, que de parte de Dios viene la ordenanza de la ofrenda, la ordenanza del sacrificio, la ordenanza del servicio, la ordenanza de darle siempre a Él lo mejor. Y entonces dice ahí el versículo 29, dice que honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda para mi pueblo Israel. Nosotros muchas veces hemos perdido, realmente hemos perdido, porque alguna vez en el transcurso de nuestra caminada en Dios, no le dimos a Dios el primer lugar como Dios merecía que se le hubiera dado. Yo tengo varias historias, quizás no todas, o mejor dicho, ninguna de ellas es favorable para mi vida. Porque son historias donde yo en un momento no puse primero a Dios y perdí en muchas áreas. Pero cuando pongo primero a Dios, no estoy diciendo que no hay problemas en la vida, sí hay problemas en la vida. Pero es Dios el encargado de ayudarnos, Dios es el encargado de sacarnos adelante y los problemas no van a ser carga sobre nuestra vida, porque la carga más grande es aquella cuando hay culpabilidad acerca de lo malo a lo que nos enfrentamos. Y entonces dice ahí, dice que honras a tus hijos más que a mí. Por eso hay que honrar más a Dios, mis hermanos. Hay que honrar más al Señor. Esto me recuerda aquella viuda de Sarepta cuando llega el profeta y le dice, tráeme un bocado de pan. Y entonces le dice, vive el Señor, que no tengo más que un poco de harina y un poco de aceite en la tinaja y lo estoy guardando y lo voy a preparar para que comamos mi hijo y yo y después morirnos. Y entonces el profeta le dice, haz como has dicho, haz para ti, haz para tu hijo, pero primero tráeme una parte a mí, porque así ha dicho el Dios de Israel, que mientras no haya lluvia, no llueva sobre la tierra, no se escaseará la harina de la tinaja, ni se escaseará el aceite. Y cuando aquella mujer toma en primer lugar la palabra de Dios, y es que tomar en primer lugar la palabra de Dios es un desafío, mis hermanos. Tomar en primer lugar la palabra de Dios sale de la lógica. Alguna vez puse algún hermano aquí a predicar, a compartir, y recuerdo que él dice, pues el pastor dice así, pero ¿cómo creen, hermanos? ¿Cómo creen que vamos a hacer esto?
Y es que yo le doy la razón, en la lógica, en lo natural, pues. Porque la fe es algo que se sale de la lógica. Es algo que, ¿cómo tráeme primero a mí y después prepara para ti y para tu hijo? Porque eso se sale de que voy a poner en primer lugar a alguien más que a mi propia casa. Pero cuando ponemos en primer lugar a Dios, tenga por seguro que la harina no va a escasear. Tenga por seguro que el aceite no va a escasear. Y cuando hablamos de harina y de aceite, a veces pensamos solamente en bienes materiales, pero la harina también es la palabra de Dios. Y el aceite es la unción del Espíritu. Si algo quiero que no falte en este lugar, mis hermanos, es la harina, es el trigo, es el pan. Si algo quiero que no falte, es el aceite. ¿Por qué? Porque el aceite rompe yugos. Realmente cuando el aceite no fluye como debería de fluir, hay muchas administraciones. Hay muchos de que, pastor, tengo este problema. Y hay que orar, y hay que reprender, y hay que buscar. Pero cuando el aceite se mueve y la presencia de Dios se mueve, la gente es libre, la gente encuentra sus respuestas. Y a veces le pueden decir al pastor, pastor, ¿puedo hablar con usted después del servicio? Sí, mi hermano, claro que sí. Y acabando el servicio, hermano, vamos a hablar. No se preocupe, ya el Señor me habló. Ya el Señor me dio la respuesta. ¿Por qué? Porque es el aceite. Porque es el mover de Dios en medio nuestro. Y aquella mujer tuvo que poner en primer lugar a Dios para que no faltara la harina, para que no faltara el pan en su casa. Tuvo que poner en primer lugar a Dios para que no faltara el aceite, para que no faltara la unción, para que no faltara esa vida de Dios sobre ellos. Repito, no quiere decir que no hay problemas en la vida. Porque a esa misma mujer se le murió el hijo. Después de que Elías estaba ahí, el hijo murió. Y entonces vino la mujer con el profeta y le dice, ¿has venido a mí para traer a memoria mis faltas, mis pecados? Es decir, que ella tenía conciencia de sus pecados, conciencia de que ella no estaba en lo correcto delante de Dios. Y entonces el profeta ora por ese hijo, y ese hijo recibe la vida otra vez. Y si hay algo maravilloso en el evangelio es mirar resurrecciones, mi hermano. Mirar que personas que han muerto espiritualmente reciben vida otra vez. Hay un versículo que los fariseos querían eliminar. Ellos decían, cualquier cosa con que honres a Dios, ya no necesitas más honrar a tu padre y a tu madre. Y el Señor Jesús le dice, ustedes invalidan el mandamiento, porque el mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre, y el que habla mal de su padre o de su madre, que muera a muerte. Eso dijo el Señor Jesús. Y entonces me doy cuenta que hay algunos que se mueren. ¿Sabe por qué se mueren? Por hablar mal de su padre o de su madre en la fe. Por eso yo no puedo hablar mal de mi padre o de mi madre en la fe. A mi pastor lo tengo que honrar. Lo debo de bendecir siempre. Al apóstol del ministerio tengo que bendecirlo, tengo que honrarlo. Porque si no, el peligro está en morirme. Porque querían eliminar ese mandamiento. Decían, con que se honre a Dios. Olvídate del padre en la fe, olvídate de la madre en la fe. Con que honres a Dios, ya no necesitas más honrar a tu padre y a tu madre. Dice, ustedes invalidan el mandamiento. Y el mandamiento es, honrarás a tu padre y a tu madre. Y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera a muerte. Y entonces uno se da cuenta que hay personas que empiezan a morirse espiritualmente. Empieza la muerte. Uno se da cuenta. ¿Qué le pasa a mi hermano? Es que ya no siento lo que sentía antes. Y empieza la muerte. Pero maravilloso es mirar resurrecciones. Cuando la persona recibe otra vez recibe vida, otra vez recibe fuerzas. ¿Por qué? Porque tiene que volver al mandamiento. Lo voy a hacer por el Señor. Lo voy a hacer por Él. Y la viuda de Sarepta le dijo, ¿has venido para traer a memoria mis pecados? ¿Mis faltas? Y entonces Elías va y ora por el hijo y esa mujer recibe una resurrección. No solamente recibe la harina
y el aceite, sino que recibe una resurrección sobre su casa, porque ella tuvo que poner en un momento primeramente a Dios antes que a los hijos. Los hijos son una bendición. Cuando decimos amén. Mira, hermano, no hay bendición más grande que podamos tener en la tierra que nuestros hijos. Y un día Dios le dice a Abraham, y él le dice, heme aquí, Señor, ve al monte que yo te diré y sacrifícame a tu hijo, a tu único, al que amas. Y fíjese que Abraham, dice la Biblia, que agarró al hijo y se encaminó a ese monte. La tradición judía dice que cuando Sara se dio cuenta de lo que Abraham había ido a hacer al monte con su hijo, se murió. Que fue la muerte de Sara. Eso dice la tradición judía, el Talmud, los comentarios hebreos. La Biblia no dice eso, pero es muy posible que eso pasó, porque el golpe al hijo lo iba a sacrificar. Pero Abraham agarró al hijo, lo tomó al monte. Y Abraham estaba consciente de que si él ponía primero a Dios, Dios le daría vida a su hijo. Él estaba seguro que Dios era poderoso para levantarlo aún de las cenizas. Y en el camino el hijo le pregunta y le dice, Padre, mira, aquí está el fuego, aquí está la leña para el sacrificio, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está lo que se va a sacrificar? Y Abraham le dice, Dios se proveerá el sacrificio. Es decir, que diciendo, Dios lo dio y delante de él lo voy a poner y él es poderoso para resucitarlo. Por eso usted no vea solamente con los ojos físicos, vea con los ojos espirituales. Cuando mi mamá le servía a Dios y le daba el primer lugar a Dios en todo lo que ella podía, fíjese, hermano, que nosotros, los hijos, estábamos perdidos, borrachos, fuera de los caminos de Dios. Pero es que el asunto no es cómo empieza, el asunto es cómo termina. Porque el día de hoy puedes ver algo muy bueno, pero sigue honrando a Dios. O puedes ver algo muy malo, pero no creas que ese es el final. Falta un final, falta una realidad que se va a manifestar. Y hay un día cuando vamos a mirar la obra de Dios sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, pero no basado en que cuidamos tanto de los hijos. Hay que cuidarlos cuando están pequeños, por supuesto. Si tu hijo tiene 5, 10, 15, cuídalo. 20, cuídalo. Pero ya tiene más de 30, déjalo que empiece a caminar. Déjalo que, Señor, tú lo guardarás. Tú irás con él donde quiera que él vaya. Pero vamos a mirar la obra de Dios y nos vamos a gozar en ver la obra de Dios. Aquel tremendo evangelista que Dios levantó fue el evangelista de los Estados Unidos, el Billy Graham. Billy Graham, dicen por ahí. Billy Graham, ¿verdad? Para nosotros Billy Graham. Tremendo evangelista, sin embargo su hijo estaba perdido. Era el consejero de los presidentes de Estados Unidos. Era el evangelista de las masas de campañas de miles y miles, 30, 40, 50 mil personas, llegando a países de aquel lado del charco, como dicen por ahí, de aquel lado, con campañas donde no le podías dar fin con los ojos a la multitud. Y su hijo estaba perdido. Franklin, ¿cómo se llama Franklin? El que ahora está al frente de la asociación evangelística Billy Graham. Y ahora él es el que está predicando. Pero es que nosotros tenemos que darle el primer lugar a Dios. Él se dedicó a servirle a Dios. ¿Y el hijo? Por supuesto que hay que amarlo, hay que bendecirlo. Pero un día Dios se le va a manifestar a él. Y un día tiene que amar a Dios por él. Y por eso nosotros nos disponemos a darle el primer lugar a Dios. Y Abraham creyó en Dios. Creyó que Dios era poderoso para darle vida a su hijo. Repito, los hijos están chicos, no los descuides. Hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos en todas las áreas, físicas, emocionales, espirituales. Físicas porque voy a proveer techo y abrigo y comida. Emocionales porque me voy a ocupar de su alma también, de que sepa que lo amo
y que es importante para mí. Espirituales porque voy a ocuparme de que escuche la palabra de Dios y de que sepa que Dios está vivo y que es verdadero. Pero en el día final, solamente Dios puede obrar en ese corazón. Porque si me dieran a escoger, ¿qué prefieres? ¿Que tu hijo de niño y de jovencito empiece a caminar con Dios arduamente y de viejo se pierda? ¿O prefieres que de niño y de jovencito parece que no hay nada, pero de viejo va a estar afirmado en los caminos de Dios? Yo prefiero eso. Yo prefiero mirar que Dios se le revela a ellos personalmente. Y muchas de esas cosas son a través de las bendiciones que se atraen de nuestro servicio a Dios, de nuestra entrega a Dios. Dice ahí el versículo que estábamos leyendo. Dice el versículo 29, ¿por qué pisoteas mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Honras a tus hijos más que a mí. Los honras engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. La gente tiene un problema, el ser humano tiene un problema. Bueno, nosotros, que venimos de nuestros países. Queremos darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos, ¿verdad que sí? De jovencito yo quería un carro. Recuerdo, llegué a los Estados Unidos en el año 89 a los 16 años. 16. Recuerdo que miraba los Transams nuevos, los Pontiacs. Esos Transam con spoilers hasta abajo y nuevecitos saliendo de agencia. Y yo llegando a Estados Unidos, hermano, no tenía ni por una soda siquiera. Y yo decía, un día voy a tener un carro de esos. Yo decía, un día. Y un día lo tuve. 20, 30 años después, pero lo tuve. Ya no servía el carro, ya era un junk, hermano. Ya era un carro que no servía. Pero nos acordamos de eso y entonces queremos darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos. No, mi hijo de 16, de 18, que tenga un carro nuevo del año él, para que él disfrute. Y yo lo he mirado no solamente en el Evangelio, lo he mirado allá afuera también. Lo he mirado. Queremos darle lo que no tuvimos. Pero fíjese, mi hermano, que cuando enfocamos eso y no enfocamos el honrar a Dios primero, eso les va a hacer daño a ellos. Eso solamente los va a desviar del camino de Dios. Porque nosotros tenemos que poner en primer lugar a Dios. Si de alguien va a tomar nuestros hijos, ejemplo va a ser de nosotros. Nos van a mirar a nosotros y van a decir, mi papá le servía a Dios. Y él honraba a Dios más que a nosotros. Yo puedo decir de mi mamá que ella honraba a Dios más que a nosotros. Nos amaba, por supuesto. Nos regañaba, claro que sí. Pero ponía a Dios en primer lugar. Nosotros, a veces de buena gana y a veces enojados, la llevábamos a la iglesia. Cuando vivíamos en Santana, California, había culto 6 días a la semana. Un día no había. Y los 6 días, llevarla e irla a traer. Y lo peor de todo es que no había hora para la salida. Es decir, ¿a qué hora salen? Como a las 9. Ok, a las 9 estamos estacionados allá afuera. 9, 9:15, 9:30, 9:45. Ya cuando llegaba mi mamá ya estábamos enojados, hermano, nosotros. Recuerdo que un día me mandó a que fuera a trabajar a la iglesia, fíjese, mi mamá tenía ganas de que ella no podía, iban a la iglesia, iban a trabajar, iban a limpiar, a cortar ramas, todo. Y me dijo, hijo, quiero que vayas a la iglesia a trabajar. Yo estaba recién casado con mi esposa, recién juntados. Y sí, vamos, pero tú me vas a llevar. Sí, yo te llevo, hijo, te voy, te dejo con los hermanos y me vengo. Agarré mi carro, nos fuimos los 3, mi esposa, mi mamá y yo. Me presentó con los hermanos que iban a trabajar. Mira, él es mi hijo y les viene a ayudar a trabajar. Y mi esposa y mi mamá se rezaban en el bus porque fuimos en mi carro. Casi les gano llegar a la casa, hermano. Pues yo llegué, no miraba nada que hacer. Los hermanos como que no mucho me jalaban, ellos andaban ocupados, pues. La cosa es de que fueron por comida y cuando rezaron con la comida para mí, yo ya no estaba. Y mi mamá, llegué a la casa, acababan de llegar ellas que se vinieron en el bus. Y ahora tú, no, ya, que no hay nada que hacer allá. Pero fíjese que mi mamá nos mandaba. Yo nunca había ido a esa iglesia, nunca. No, conocía a un hermano porque era de mi pueblo. Era el único que conocía. Pero mi mamá honraba la iglesia. Y cuando uno se dispone a honrar a Dios, aún más que a los hijos, vamos a ver la mano de Dios sobre nuestros hijos. Pero cuando le damos la atención al hijo solamente y nos olvidamos de Dios,
y lo ponemos en segundo lugar, no vamos a ver obrar a Dios como Dios iba a obrar sobre la vida de nuestros hijos. Ahora, Elí, auténtico sacerdote, original, no imitación. Él pisoteaba los sacrificios. Versículo 30, ahí está la sentencia. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara, mire, a un sacerdote auténtico. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. ¡Qué promesas! Diga conmigo, ¡qué promesa! Nosotros tenemos promesas. Y Dios es poderoso para cumplir las promesas. Cuando aquel carcelero de Filipos le pregunta a Pablo y a Silas, le dice, señores, ¿qué haré para ser salvo? Y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Promesas de Dios. Otra día conmigo, promesas de Dios. Y entonces dice, yo había dicho que tú y la casa de tu padre andarían delante de mí por siempre, para siempre. Y dice el versículo ahí, versículo 30, pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí. Y ahí hay una sentencia que dice, yo honraré a los que me honran y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Y entonces la sentencia o la dirección, mejor dicho, para estar bien con Dios, diga conmigo, bien con Dios, es muy fácil, mi hermano. No es difícil. El Señor Jesús dijo, tomar mi yugo porque es fácil, mi carga es ligera, mi yugo es fácil. No es difícil estar bien con Dios, mi hermano. No es difícil alcanzar las promesas de Dios. No es algo de que tengo que esforzarme hasta cansarme y ya no aguanto. No, es muy fácil, muy fácil. Simplemente poner en primer lugar a Dios. Porque Él dice ahí ese versículo 30, la última parte, lejos esté de mí, porque yo honraré a los que me honran. ¿Qué tengo que hacer? Honrar a Dios. Dios es una persona. Dios es una realidad. Dios no es un cuento. Dios no es un mito. Dios tiene en cuenta todas las cosas, mi hermano. Cada palabra que sale de mi boca, cada pensamiento, Dios lo conoce. Y quizás alguien diría, pastor, entonces es difícil. No, por eso es fácil. Porque cuando piensas algo malo, Dios lo sabe. Pero cuando piensas algo bueno, también lo sabe. Cuando decides poner en primer lugar a Dios, Él lo sabe. Él dice, Él decidió ponerme en primer lugar. Decidió creerme. Decidió que a mí me iba a honrar. Y Dios honra a los que le honran. Y Dios tiene promesa. Y tarde o temprano esa promesa de Dios se va a manifestar. Dios va a abrir el corazón. ¿Sabe, mi hermano? Los problemas de allá de afuera son producto de si se honró a Dios o no se honró a Dios. Porque hay gente en problemas serios allá afuera, problemas legales, problemas de vicios, problemas emocionales. La gente que ahora la noticia sale de nuevas drogas que están inventando y que están mezclando. Y uno dice, ¿pero por qué hacen eso? Todo el mundo sabe que es malo, ¿no? Todo el mundo sabe que es dañino. Están inventando drogas que se les está descascarando la piel, están mal. Y uno dice, pero ¿qué habrá en la cabeza? Y es que el enemigo es astuto. El enemigo empieza trayendo depresión, empieza trayendo soledad, empieza aislando a la persona. Después esa persona, como se sentía deprimido, con depresión, empezó a usar un poco de droga y miró que con eso se ponía un poquito, se le levantaba el ánimo, empezaba como a alegrarse. Ahora, estaba mirando en las noticias que está la droga zombie, ¿no? Que los pone como zombies, andan agachados, sueltos, ¿no? Ahí están. Y uno dice, ¿pero por qué hacen eso? ¿Sabe cómo empezaron? El enemigo empezó a poner depresión. Problemas emocionales. Y en los problemas emocionales, ellos empezaron a probar. Porque uno dice, ¿cómo lo probó la primera vez? ¿Cómo estuvo que lo probó la primera vez? Se supone que hubo un día cuando todavía no lo probaba.
Lo probó por primera vez y sintió un cambio en su estado de ánimo. Y cada vez empezó a depender más y más de eso. Más y más. Y uno no quiere que alguien termine así. O que ande así. Uno no quiere que la persona esté en la cárcel, esté con problemas emocionales, donde ya no piensan adecuadamente. Y yendo a centros educativos como escuelas a suicidarse, pero antes de suicidarse matar gente. Subirse a un avión y decirme quiero matar, pero antes de matarme tengo que acercarme por lo menos a la puerta de emergencia en pleno vuelo y abrirla y a ver cuántos más nos vamos. ¿Cuánta gente tiene esos problemas serios? Pero muchos de esos problemas empezaron por una deshonra. Ahora, esta semana estuvimos visitando algunas familiares de mi esposa y desafortunadamente tienen hijos con problemas así, con problemas con droga. Pero cuando yo miro cómo la mamá trata a su mamá, yo digo, ahí está el problema. No puede tratar así a su mamá. La mamá se queja. La mamá dice, mi hija nunca me da $1. Al contrario, viene y me quita lo que tengo. Y el hijo de la hija, perdido en drogas. Los hijos, no el hijo, los hijos. Perdidos en drogas, en esclavitud. Yo digo, el problema es la mamá. ¿Por qué ella deshonra a su mamá? El problema no es el hijo, aunque lo regañen. Dicen, ya no le podemos decir nada. Ya nomás le decimos, te encierras ahí a estarte drogando y hoy en el alboroto, porque aquel ya drogado empieza a reírse, a gritar y a hacer tanta cosa. Pero el problema no es el hijo. El problema es la mamá, los papás, que no saben honrar a sus propios papás. Por eso el Señor Jesús dijo, el que honre, el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Y se empieza a morir espiritualmente. Empieza a carecer de la vida de Dios. Yo quiero honrar. Mis padres físicos, biológicos ya no están aquí. Pero tengo los padres en la fe y debo de honrarlos, debo de bendecirlos. Debo de ponerme delante del Señor y, Señor, voy a honrar a mis padres porque esa es la manera de alcanzar y de que mi casa sea honrada. Y entonces dice ahí, versículo 30, que le dicen a él, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian. Mira lo que dice, los que me menosprecian serán tenidos en poco. Yo voy a honrar a Dios. Y no puedo menospreciar a Dios, porque yo voy a estar bien, posiblemente voy a estar bien, pero mis hijos, pero mis nietos, y yo quiero que a ellos les vaya bien. Por eso cuando miro a un hijo perdido, yo no corro a ayudarlo a él, corro a honrar a Dios. Y va a surtir efecto. Y un día Dios me va a decir, pídeme lo que quieres. Pídeme, ¿qué quieres tú? A Salomón le dijeron, pídeme lo que quieras. A Esther le dijeron, ¿cuál es tu petición, reina? ¿Por qué me has tratado tan bien a mí? ¿Qué necesitas de mí? Lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino te daré. Y entonces Esther dijo, por mi pueblo, por mi gente. Porque yo quiero que ellos estén bien, que ellos sean bendecidos. Y cuando yo veo, si yo miro a un hijo perdido, yo no corro a él, corro a Dios. Le voy a servir bien, le voy a servir mejor, le voy a honrar, le voy a dar lo mejor, le voy a servir con toda mi alma y me voy a asegurar de que yo estoy honrando a Dios con todo mi corazón. Y un día me va a decir, ¿cuál es tu petición? Señor, mi hijo está perdido, Señor. Sálvalo, alcánzalo. Y cuando Dios extienda su mano, Dios es poderoso para transformar. No importa que sea borracho, drogadicto, no importa quién sea, asesino, lo que sea, Dios tiene poder para transformar. Y voy a ver un siervo de Dios, pero porque supe qué hacer en el momento adecuado. Porque la gente está honrando más a sus hijos.
Está poniendo, allá afuera la gente está poniendo en primer lugar a los hijos sin darse cuenta que están haciendo mal. Hay que honrar a Dios primero. Y entonces dice ahí, dice que yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en poco. La sentencia a Elí, un auténtico sacerdote y a un auténtico llamado de Dios, dice: he aquí vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa. ¿Qué le está diciendo? Van a morir a distiempo. Aún pastores, ministros han muerto antes de tiempo porque no aprendieron a honrar a sus padres en la fe. Se han ido. Tuvieron problemas de salud porque tenemos que aprender a honrar a nuestros padres en la fe. Y le dice a él, dice: vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa, y verás la angustia de mi morada, a pesar de todo el bien que hago a Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. Versículo 33, sin embargo, algunos de los tuyos no cortaré de mi altar, para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra, pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. Versículo 34, y para ti esta será la señal que vendrá. En cuanto a tus dos hijos, Ofni y Finés, en el mismo día morirán los dos. Qué sentencia, ¿no? Para un sacerdote. Para un sacerdote que no honró a Dios. Yo te voy a decir una cosa, mi hermano. Atraer las bendiciones de Dios es fácil. Muy fácil. Solamente darle a Dios el primer lugar. Se sale de la lógica humana. No, pero ¿por qué vas a estar buscando a Dios de esa manera? Porque yo creo en Él. Porque yo creo que Él es poderoso. Y entonces a Elí, el sacerdote, le dicen: tus dos hijos van a morir el mismo día. Y es que lo más grande que tenemos son nuestros hijos, mi hermano. Eso es lo más grande. Versículo 33. Sin embargo, a algunos de los tuyos no cortaré de mi altar, para que tus ojos se consuman, tu alma sufra, pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. Y eso se cumplió cuando Saúl mató a los sacerdotes, y mató a 70 sacerdotes mató en un solo día. Porque David había pasado a la tienda de reunión y le dieron pan, el pan de la proposición que había sido quitado de la presencia del Señor. Y entonces Saúl pensó que los sacerdotes lo estaban traicionando, que Abimelech lo estaba traicionando. Y ese día mató a los sacerdotes. Pero la sentencia no era sobre Abimelech, la sentencia era sobre Elí. A él le dijeron: tus hijos morirán en la flor de la juventud. Versículo 35, pero levantaré para mí un sacerdote fiel. Diga conmigo: sacerdote fiel. Levantaré para mí un sacerdote fiel, que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mí ungido. Esa es la promesa para los que honramos y buscamos a Dios. Versículo 36. Y acontecerá que todo aquel que haya quedado de tu casa vendrá y se postrará ante él por una moneda de plata o una torta de pan, y dirá: asígname a uno de los oficios sacerdotales para que pueda comer un bocado de pan. Y entonces Dios da una sentencia sobre Elí, pero también da una promesa de que Él es el que levantará y dará vida, y levantará un sacerdote para sí. Y Dios levanta a un hombre llamado Samuel, que era un niño. Y el versículo 10 del capítulo 3, versículo 10, dice que vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Mire lo que el Señor repite a Samuel, le dice: el Señor dijo a Samuel: he aquí, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará reteñir ambos oídos de todo aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa, desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber
que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía. Pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no lo reprendió. Nosotros tenemos la responsabilidad de estorbar a nuestros hijos. Estorbarlos cuando hacen lo malo. Estorbarlos, no el apoyo, sino estorbarlos. Él va a decidir. Ezequiel 18 dice que el alma que pecare, esa morirá. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de estorbarlos. Tenemos que ser estorbo para ellos, para que hagan lo malo. Y dice ahí que Elí no los estorbó, no los reprendió. Y el versículo 14 dice, por eso he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni por sacrificio, ni por ofrenda. Y entonces Dios trae esa palabra sobre ese niño Samuel, sobre Elí. Porque el punto, mis hermanos, del evangelio para caminar en prosperidad y en bendición es honrar a Dios. Es honrar al Señor. Es ponerlo en primer lugar. Señor, tú eres lo más importante sobre mi vida. ¿Qué voy a hacer yo? Estorbar lo malo. Yo no puedo controlar todo. En la congregación yo no puedo controlar todo, mis hermanos. Yo no puedo. Pero los voy a estorbar. Los voy a seguir estorbando. Aquellos que hagan lo malo, los voy a seguir estorbando. Y si un día perecen por su pecado, serán ellos. Pero yo me encargaré de estorbar y seguiré estorbando porque esa es mi responsabilidad. Y yo debo de honrar a Dios antes que cualquier cosa. Antes que todo. Dice que Samuel se acostó y él temía. Diga conmigo, él temía. Porque tiene que haber un temor. Dice el versículo 16 que Elí llamó a Samuel y le respondió y le dijo, hijo mío. Él respondió, heme aquí. Bueno, versículo 15 dice que la última parte, que Samuel temía contar la visión a Elí. El versículo 17 dice que Elí le dijo, ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me la ocultes. Así te haga Dios y aún más si me ocultas algo de todas las palabras que te habló. Entonces Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada. Y Elí dijo, el Señor es que haga lo que bien le parezca. Elí se conformó. Elí, aunque le dijeron y le avisaron, no reaccionó de cualquier manera. Dijo, Él es Dios, que haga lo que quiera. Si cuando Jonás llegó a Nínive a predicar y dijo, de aquí a 40 días el Señor destruirá este lugar, dice que se pusieron a clamar a Dios. Eso llegó hasta oídos del rey. El rey se bajó de su trono y dio orden, dijo, nadie coma y nadie beba, ni animales, ni niños de pecho, y clamen a Dios, porque tal vez Él se arrepentirá del mal que ha dicho que va a hacer. Y dice que Dios se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer. Jonás no le pareció eso, pero Dios miró el deseo en el corazón de arreglar las cosas. Mis hermanos, la bendición de Dios está por delante de nosotros. Cuando Dios guió a Israel por medio de Josué, lo llevó a un lugar donde estaba el monte Gerizim y el monte Ebal. Y le dijo, este es el monte de la bendición y este es el monte de la maldición. Escoge ahora. Y por eso la samaritana le dijo a Jesús, nuestros padres dijeron que hay que adorar en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén. Pero Dios pone delante de nosotros la bendición y pone la maldición. No porque Él quiera lo malo para nosotros, no. Él quiere el bien para nosotros. Y quiere que nosotros elijamos el bien. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. Y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera a muerte. Lo quisieron cambiar los fariseos y dijeron, no, con que honres a Dios, olvídate de tu padre y tu madre. Ya puedes decir que es ofrenda a Dios lo que le ibas a dar a tu padre y a tu madre. Y ustedes invalidan el mandamiento de Dios por la tradición. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. Y no muramos, sino que vivamos cada día. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por la bendición de elegir. La bendición de honrarte, Señor. Nosotros queremos honrarte. Pasa el grupo de alabanza. Aquí estamos, Señor, delante de ti.
Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia y nosotros queremos honrarte, Señor. Queremos poner tu palabra en primer lugar. Queremos, Señor, ser como Abraham, que cuando le pidiste a su hijo, él estuvo dispuesto a ponerlo delante de ti, a arriesgar la vida de su hijo, ponerlo delante de ti, sabiendo que tú eres poderoso para salvarlo y para levantarlo. Señor, te bendigo y te doy la gloria. Señor, te damos la honra a ti, la alabanza. Y te damos gracias, Señor, por tu paz, por la bendición, por la salud, por el bien que tienes para nosotros y para tu pueblo delante de nosotros. Señor, te bendigo y te doy la gloria. Señor, te bendigo y te doy la honra y la alabanza y la exaltación. ¿Quieres hablar con el Señor, hermano? No sé cómo está tu corazón, pero todos necesitamos un bien. Bien para nuestros hijos, bien para nuestros nietos. Pero la clave eres tú. Hoy la clave eres tú. Ayer la clave fueron tus papás. Antier la clave fueron tus abuelos. Pero hoy la clave somos tú y yo. Tú y yo. Acercarnos a Dios y decidir en el corazón honrarle a Él. ¿Quién irá abriendo camino, formando mejores destinos, con pautas de amor para la humanidad? Puedes decirle a Él, al Señor. ¿Quién dirá? Yo asumo ese reto, me entrego completo, me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿O quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor. Díselo a Él, al Señor. Es tu tiempo, es tu tiempo, mi hermano. Hoy es tu tiempo de honrar, de bendecir, de levantar. Hoy es tu tiempo de bendecir tu casa, de bendecir tus hijos, de bendecir a aquellos que vienen después de ti. Hombres de valor, hombres de valor, necesita Dios. Sí, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, hombres de valor. Sí, Señor, que seamos hombres de valor, que seamos personas que honran a Dios, que lo ponen en primer lugar, que estorban el pecado por honrar a Dios, por buscar a Dios, por decir solo Dios tiene la solución, solo Dios tiene la solución.
Señor y mi Dios. Padre, aquí estamos. Queremos ser esos hombres de valor, aquellos que te creemos a ti, que te buscamos a ti, y como aquellos siervos que han mirado la decadencia espiritual en sus hijos, pero ellos se han dedicado a buscarte a ti, a honrarte a ti, a servirte a ti, Señor, a decirte: voy a bendecirte, voy a honrarte, voy a darte lo mejor, porque tú eres mi seguridad, porque tú eres mi solución, porque tú eres mi fuerza. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos y damos la gloria. Sí. Hombre de valor, necesita Dios. Hombre de valor, esforzado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos llamaste y respondimos. Nos hablaste y respondimos. Gracias, Señor. Gracias por aquellos que respondieron antes que nosotros también. Gracias por ellos. Gracias por padres biológicos que te sirvieron. Gracias por padres en la fe que te sirvieron y que te honraron. Señor, te bendigo y te doy la gloria.